Ahora, la fundamental de las operaciones que conectan a proposiciones, la fundamental en matemática, porque tiene que ver con el razonamiento. Ese conectivo, esa forma de conectar dos proposiciones de modo tal que parezca que algo se deduce de algo, se llama implicación. La implicación es la esencia del trabajo matemático y también del trabajo de los detectives, porque los detectives, gracias a sus eh, habilidades intelectuales, sacan conclusiones, van obteniendo conclusiones sobre la evidencia que van viendo y sobre lo que todo lo que pueden ir deduciendo a partir de lo que ven y de lo que deducen también, que pasa a formar parte de cosas que le van a permitir deducir cosas nuevas. Eh, para nosotros la implicación es fundamental en matemática y dentro de unas clases vamos a ver por qué es así. Vamos a ver la implicación. La implicación habíamos dicho que es una proposición con una flechita con dos rayitas horizontales y una flecha hacia la derecha y otra proposición. P implica Q, que se lee como si P entonces Q. Veamos un ejemplo que nos va a iluminar sobre esto que dice acá, que ya lo vamos a ver en detalle. De nuevo, supongamos que nuestro padre nos dice, si te portas bien, te compro zapatillas. ¿En qué caso sentiríamos que nuestro viejo nos ha respondido, no nos ha mentido? ¿Y en qué caso nos sentiríamos defraudados porque nuestro viejo nos ha mentido? Y nos sentiríamos mal en el caso de que efectivamente nos portásemos bien, pero el hombre no nos compra nada. Digamos, la promesa era que si me compraba bien, si me portaba bien, me compraba zapatillas. No es que yo sea materialista, pero suele ocurrir, es un ejemplo. ¿En qué caso estaríamos nosotros defraudados? En el caso de que nos portamos bien y no nos compran las zapatillas. Ese sería el único caso en el cual la implicación, la frase compuesta, la proposición compuesta es falsa. Cuando se cumple la primera parte, P, y no se cumple la segunda, o sea, Q. O sea, cuando el valor de verdad de P es verdadero y el valor de verdad de Q es falso. Y es verdadero en cualquiera de los casos restantes. Piensen en ese mismo ejemplo. Si te portás bien, te compro zapatillas. P sería te portás bien y Q sería te compro zapatillas. Si te portas bien, entonces te compro zapatillas. ¿Qué pasa si yo no me porto bien? ¿Tengo derecho a sentirme defraudado? No, porque la promesa era que si me portaba bien me compraban zapatillas. ¿Bien? Ahora, lo que puede ser un poquito raro es que si yo no me porto bien, pero me compran las zapatillas, tampoco nadie ha dicho una mentira, por lo tanto es un caso en el cual la implicación también es verdad. Por eso, la implicación P implica Q es falsa solo cuando esto, P, lo que está a la izquierda de la flechita, P, es verdadero, y lo que está a la derecha, Q, es falso. Y es verdadera en cualquiera de los casos restantes, o sea, esto falso y esto falso, o esto falso y esto verdadero, o esto verdadero y esto verdadero. P se llama el antecedente de la implicación, o la hipótesis de la implicación. Recuerden que una implicación es como una deducción. Una deducción se hace en base a hipótesis o a antecedentes. Y lo que se obtiene como deducción se llama tesis o consecuente. Ya nos vamos a volver más adelante a implicaciones para verlas un poquito más en detalle, pero por ahora las estamos viendo como una frase compuesta, cuándo es verdadera y cuándo es falsa. Y esta es la manera
totalmente consistente con el ejemplo que les acabo de dar, que es un ejemplo de la vida común. Es falsa solo cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Si el antecedente es falso y el consecuente ya sea verdadero o falso, la implicación va a ser verdadera. Y si el antecedente y el consecuente son ambos verdaderos, la implicación también va a ser verdadera. Veamos la tabla de verdad. Va a tener también una columna para la proposición P, una columna para la proposición Q y una columna para la proposición compuesta. Si ambas son verdaderas, vayan pensando en me porté bien y me compraron las zapatillas, por lo tanto no hubo ninguna mentira, ¿verdad? Me porté mal y me compraron las zapatillas, bueno, me han dado un gusto por más nene caprichoso que haya sido, pero no me han dicho una mentira. Si me porto bien y no me compran las zapatillas, o sea, antecedente verdadero y consecuente falso, único caso en que la implicación es falsa. Y antecedente y consecuente, ambos falsos, la implicación es verdadera. ¿Mm? Y la última de las operaciones básicas entre proposiciones que vamos a ver es la equivalencia o doble implicación. Recuerden que la implicación P implica Q era una flechita que iba desde P hasta Q. La doble implicación va a ser como una doble flechita, una que va de P a Q y la misma de Q a P. La doble implicación se lee P sí, solo sí, Q. O sea, esta doble flecha se lee de muchas maneras, pero una de ellas es sí, solo sí, Q. O un poquito mejor a este nivel, digamos, P es equivalente a Q. La doble flechita, hemos dicho, se lee como sí, solo sí, o como es equivalente a. P, sí, solo sí, Q. P es equivalente a Q. Independientemente de cómo se lee, esta es la que menos usamos en el lenguaje coloquial, pero en matemática la vamos a usar bastante, así que más vale que la veamos. Es verdadera cuando dos proposiciones, ¿cuándo serán equivalentes? Y bueno, cuando tengan el mismo valor de verdad, o sea que sean las dos verdaderas o las dos falsas. Eso es lo que vamos a adoptar como criterio para que una proposición compuesta de tipo sí, solo sí, sea verdadera. Que las dos sean verdaderas o las dos sean falsas. Cuando dos proposiciones son verdaderas, su equivalencia, su sí, solo sí es verdadero. Y cuando las dos son falsas, también es verdadero. Mientras que si una es verdadera y la otra falsa, la, la doble implicación va a ser falsa. Eso nos da un criterio para elegir la tabla de verdad. Para elegir, no, para escribir la tabla de verdad. ¿Sí? Tenemos de nuevo tres columnas, P, otra columna para Q y otra con el... Bueno, acá me está faltando la otra flechita, pero hagan de cuenta que está, ¿sí? Si las dos son verdaderas, la doble implicación es verdadera. Si la primera es verdadera y la segunda es falsa, perdón, si la primera es falsa y la segunda es verdadera, la equivalencia es falsa, no equivalen, no son equivalentes porque una dice una verdad y la otra dice una falsedad. Lo mismo en el caso verdadero o falso, tenemos falso. Pero si ambas son falsas, también como expresan una cosa que tiene el mismo valor de verdad, cada una de ellas, entonces son equivalentes. Ahora, nuestro chico ese que primero hablaba como mamá y papá y que después aprendió a, a aprendió a hablar un poquito mejor o más complicadamente, más sofisticadamente, concatenando, uniendo proposiciones o palabritas con el conectivo y con el conectivo o. También acá en lógica ya sabemos cómo unir dos proposiciones con el conectivo y, con el conectivo o, con el implica, con el sí, solo sí, o cómo modificar una proposición con la palabra no, con la negación. Pero suele ocurrir que hablamos bastante más complicado que solo con i y con o. Sin embargo, así como cuando sumamos dos, no dos, sino varios números
por ejemplo, 3 más 4 más 5, yo sé sumar dos números, pero bueno, ¿qué problema me voy a hacer? Sumo los dos primeros y luego a ese resultado le sumo el tercero. De la misma manera que combinamos con operaciones varios números, también podemos combinar con varias operaciones distintas proposiciones. Y lo que armamos es una proposición capaz que muy larga, muy complicada, pero sin embargo sigue siendo una proposición. ¿Cómo analizar el valor de verdad? Bueno, veámoslo a través de un ejemplo. Vamos al pizarrón y digamos que queremos, acá tengo un ejemplo de una proposición compuesta. Si la veo bien desde lejos, veo que se trata de una implicación. Los paréntesis, así me indican, esto sería el antecedente de la implicación y esto el consecuente. A su vez, el antecedente viene de conectar dos proposiciones con varios conectivos y el consecuente, en este caso, también. Entonces, ¿qué valor de verdad tiene esto? Bueno, uno diría depende, como siempre, de los valores de verdad de las proposiciones que intervienen, que son en este caso P, Q y R. Hagamos un ejemplo. Supongamos que P y Q son ambas falsas y R es verdadera. Toda esta proposición compuesta será una verdad o una falsedad. Bueno, analicemos. Si Q llegase a ser falsa, tu negación sería verdadera. ¿Se acuerdan? La negación cambia el valor de verdad. Si Q fuese falsa, no Q sería verdadera. Y entonces, ¿qué pasaría con P o no Q, que es el antecedente de esta implicación, o sea, de esta proposición compuesta más sofisticada que estoy analizando ahora? En este caso, si P es falsa y no Q verdadera, la disyunción de una falsa con una verdadera, recuerden nuestra tablita de la disyunción, sería una proposición verdadera. Con eso ya tengo discernido respecto del valor de verdad, en este caso, del antecedente de mi implicación. Ahora me falta hacer lo mismo con el consecuente para luego ver en qué caso de la implicación estoy. Hemos dicho, si P es falsa y R verdadera, su conjunción, una verdadera en conjunción con una falsa, es falsa. Entonces fíjense, todo esto en este caso, P y Q falsas y R verdadera, haría que el antecedente fuese verdadero y el consecuente falso, y una implicación con antecedente falso y consecuente con antecedente verdadero y consecuente falso es falsa. ¿Mm? Ese sería el análisis que haríamos si tenemos una fórmula proposicional en la que tres proposiciones P, Q y R se encuentran vinculadas de esta forma. ¿Y qué valor de verdad tendrían si la P fuese falsa, la Q fuese falsa y la R fuese verdadera? Pero eso sería solo un caso. ¿Es el único caso? No, también están los casos en los que las tres sean verdaderas, las tres falsas, o P verdadera y Q y R falsas, etc. Entonces, ¿cómo organizamos, cómo sistematizamos para hacer un resumen de todos los casos? Construimos lo que se llama la tabla de verdad de esta proposición. Nosotros en las diapositivas anteriores hemos visto tablas de verdad de proposiciones digamos, más simples, digamos, de la conjunción, de la disyunción, de la negación, de la implicación y de la doble implicación. Acá tenemos una cosa que es combinación de muchas de esas cosas, implicaciones, conjunciones, disyunciones, negaciones. Pero podemos también armar una tabla de verdad. ¿Cómo se arma una tabla de verdad? Bueno, en principio si yo tengo tres proposiciones voy a tener una columna para cada proposición simple. Acá intervienen P, Q, R,
P de vuelta, así que no voy a repetir. Acá está la negación de Q, pero quiere decir que están apareciendo tres letritas que están representando tres proposiciones, P, Q y R. Así que en mi tabla va a tener que haber por lo menos tres columnas, una para cada una de las proposiciones, para los valores de verdad de cada una de las proposiciones intervinientes, y una para los cálculos intermedios que me van a llevar, en este caso, al valor de verdad de esto, que a su vez necesita primero el valor de verdad de esto, por eso tengo una columna de la negación de Q. Con esta columna y esta columna, se supone que conociendo los valores de verdad, puedo armar los de la disyunción de esas dos proposiciones. Por otro lado, de estas dos columnas, R y P, yo puedo armar la conjunción, la pondré al resultado en esta columna, y finalmente allí ya tengo todos los datos para armar la verdad, la tabla de verdad o el valor de verdad de la implicación en cada caso. En esta tabla, como siempre, en cada renglón voy a tener todas las combinaciones posibles para los valores de verdad de las proposiciones intervinientes. Entonces, por ejemplo, si P es verdadera, Q es verdadera y R es verdadera. Bueno, primero he dicho que tengo que obtener el valor de verdad de esto, por lo tanto, primero tengo que obtener el valor de verdad de esto, que es lo que aparece acá. Entonces, para la negación de Q, me fijo en la columna de Q y lo niego, es decir, le cambio el valor de verdad. Si acá veo verdadero, acá va a aparecer un falso. Ahora tengo que hacer la disyunción entre esta proposición P y la negación de Q. Es una disyunción, en este caso, de un verdadero con un falso. La disyunción de un verdadero con un falso, confío en que ustedes se están acordando de la disyunción, pero la van a repasar después, por supuesto, es verdadera. Similarmente, bueno, eso me da el valor de verdad del antecedente en el caso en el que las tres sean verdaderas. Ahora quiero el valor de verdad del consecuente en el caso de que las tres sean verdaderas. El consecuente es R y P. Por lo tanto, un verdadero en conjunción con un verdadero, la conjunción de dos proposiciones verdaderas es otra proposición verdadera. Y ahora la implicación en la que el antecedente es este, verdadero, en este caso de las tres proposiciones verdaderas, el antecedente de la que estoy analizando es verdadero. Y el consecuente también es verdadero. Y una implicación con antecedente y consecuente verdadero es verdadero. Entonces allí he rellenado el caso de la tabla de verdad que corresponde a los de las tres proposiciones verdaderas. Hagamos otro ejemplo de esta misma tabla de verdad. Supongamos que P fuese falso, Q verdadero y R verdadero. Bueno, la negación de Q sería falsa. La disyunción de P y no Q, falso. Fíjense que acá es como que me tenga que remitir a las dos columnas, a la que contiene P y a la que contiene no Q, y hacer la disyunción. La que contiene P ahora tiene un falso, la que contiene no Q tiene un falso. La disyunción de dos proposiciones falsas, recuerden que la disyunción es falsa solo cuando las dos son falsas, entonces acá es falso. Ahora tengo que hacer R conjunción P, es decir, la columna de R, allí veo un verdadero en conjunción con P que es un falso. La conjunción era verdadera cuando las dos eran verdaderas. Acá tengo verdadera y falsa, por lo tanto la conjunción de ellas dos es falsa. Y ahora tengo que hacer la implicación. El antecedente está en esta columna, falso. Y cuando el antecedente es falso y el consecuente es falso, la proposición es verdadera. De igual manera, hago todos los otros casos. Les dejo como tareas a ustedes después chequear esta diapositiva para ver que efectivamente acá los resultados son estos. En particular, el caso que analizábamos hace un ratito es el caso en el que P fuese verdadera, P falsa, Q falsa y R verdadera. En ese caso habíamos llegado a que la proposición completa, la compuesta, era falsa. Fíjense que eso corresponde en nuestra tabla de verdad. P falsa, Q falsa y R verdadera corresponde a falso. O sea, este rengloncito resume nuestro
razonamiento de hace un rato. Pero no solo tiene esa información para ese caso, sino para todos los casos. Una tabla de verdad de una proposición compuesta, bueno, primero tengo que poner una columna por cada proposición simple que aparece. Yo veo P, Q y R, bueno, perfecto. Columna para P, columna para Q, columna para R. Luego las otras columnas van a ir representando los cálculos que tengo que hacer para llegar a discernir el valor final de la proposición. ¿Cuántas filas va a tener? Acá tienen que estar todos los casos de combinaciones posibles de valores de verdad de P, Q y R. Las tres verdaderas o P verdadera y Q y R, perdón, P falsa y Q y R verdaderas, etc. ¿Cómo se hace para no olvidarse de ningún caso? Bueno, lo más fácil es en las tres columnas que corresponden a las proposiciones simples que intervienen, en este caso son tres, por eso hablo de tres columnas. A la primera de ellas, P en este caso, poner intercalado un verdadero y un falso. A la segunda proposición, ponerles intercalados de a dos los verdaderos y falsos. Verdadero, verdadero, falso, falso. Verdadero, verdadero, falso, falso. A la tercera, ponerles intercalados de a 4. De a 1, de a 2, de a 4. Si hubiera una cuarta proposición S, pondría intercaladas de 8 en 8. 8 verdaderos y 8 falsos. Bueno, en este caso hay 3, así que la tabla va a tener 2 al cubo, 8 filas. Y no me voy a olvidar de ninguna, y de ahí en más cada renglón lo construyo como acabamos de ver. Veamos otro ejemplo de construcción de una tabla de verdad. Esta proposición se la van a acordar porque les va a aparecer muchas veces en su carrera, por lo menos en este curso. Esta proposición dice la negación de la conjunción de P y Q. Fíjense que acá el paréntesis es como los paréntesis del álgebra, ¿no? O sea, yo resuelvo primero lo que está entre paréntesis y después le aplico lo que está afuera. Bueno, acá es la negación de la conjunción de P y Q. ¿Por qué? Porque en paréntesis yo tengo la conjunción de P y Q y la negación de eso. O sea, la negación de la conjunción de P y Q equivale a la disyunción de la negación de P con la negación de Q. Eso es lo que dice esta proposición. ¿Será algo cierto o no? Hagamos la tabla de verdad. Digamos, paso a paso ustedes se supone que con un poco de práctica, siguiendo los lineamientos de la diapositiva anterior, la van a poder ver y construir solitos. Pero bueno, ahora me interesa que veamos el resultado bien construido. Tengo dos columnas, digamos, tengo dos proposiciones simples intervinientes, P y Q. Acá están las dos columnas y por lo tanto a P, verdadero, falso, a Q, verdadero, verdadero, falso, falso. Allí tengo entonces todas las combinaciones posibles para valores de verdad. O ambas verdaderas, o ambas falsas, o la primera falsa y la segunda verdadera, o la primera verdadera y la segunda falsa, y no hay más. ¿Qué tengo que armar? Bueno, primero voy a armar P y Q. Bueno, la conjunción de P y Q es verdadera en el caso que las dos son verdaderas y falsas en los otros casos. Y así avanzo con cada columna. ¿Qué obtengo al final? Obtengo que todos los valores de verdad son siempre verdaderos, independientemente de los valores de verdad de las proposiciones simples que intervienen. O sea, sean las dos verdaderas o las dos falsas, o una verdadera y una falsa, la tabla de verdad me da siempre verdadero. Entonces, esta fórmula es lo que llamamos una tautología. ¿Sí? O sea, una tautología es una fórmula donde aparecen varias proposiciones simples, P, Q, R, etc. En la cual en la tabla de verdad, en la columna final, yo veo siempre un verdadero. Y eso quiere decir que la fórmula es verdadera independientemente de los valores de verdad de las proposiciones que intervienen. Las tautologías son también llamadas leyes lógicas y son sumamente importantes e interesantes en matemática. Y en principio,
hay un montón de tautologías o leyes lógicas que son absolutamente, responden absolutamente al sentido común. Por ejemplo, la conjunción de una proposición y esa misma proposición, P y P. Suena más bien a que alguien histérico ha dicho P y P, así, digamos, ¿agregó información la segunda P? No. Es como, te voy a comprar zapatillas y te voy a comprar zapatillas. Te voy a comprar zapatillas una sola vez y ya está, ¿sí? Entonces, eh, algo nos dice que P y P es equivalente a P. Efectivamente es así. Y esa es una de las leyes lógicas famosas que vamos a ver ahora. Una es la de la involución, la negación de una negación. Si yo niego lo que acabo de negar, estoy volviendo a lo que tenía al principio. O sea, la negación de P equivale a P. Esa es una tautología. Hagan la tabla de verdad y van a ver que efectivamente es así. Y esta es fácil. P y P, el caso que decía hace un rato, equivale a P. O sea, decir dos veces la misma cosa en conjunción es lo mismo que decirla una sola vez. Con la disyunción pasa exactamente lo mismo. P o P equivale a P. Decir que te voy a comprar zapatillas y te voy a comprar remera es lo mismo que decir te voy a comprar remera y te voy a comprar zapatillas. El lenguaje habitual, nosotros mismos nos damos cuenta de que es lo mismo, por lo tanto, el orden en el que se enuncian las proposiciones simples de una conjunción no influye y por lo tanto la conjunción es conmutativa. P y Q equivale o es lo mismo que Q y P. Hacer la tabla de verdad para ver que eso es así, que esto es una tautología. La tabla de verdad da siempre verdadera. Y la disyunción también pasa lo mismo. P o Q es equivalente a Q o P. No interesa el orden en el cual yo enuncio las proposiciones de una disyunción. La conjunción es una operación asociativa. Te compro remeras y te compro zapatillas y te compro medias. Da lo mismo que yo asocie te compro zapatillas y te compro remeras y te compro medias con te compro zapatillas y te compro remeras y te compro medias. O sea, en definitiva estamos hablando de una conjunción de cosas, no interesa cómo se asocien, da lo mismo. Y eso hace, o sea, fíjense, la asociatividad es como la asociatividad de la suma, ¿sí? Se dan cuenta. Y eso hace que cuando uno tenga varias conjunciones sea innecesario escribirlas entre paréntesis porque da lo mismo como uno las quiera asociar. Con la disyunción pasa exactamente lo mismo. P o Q o R es lo mismo que P o el resultado de Q o R. También hagan la tabla de verdad y vean que cada una de estas es una tautología. Y por lo tanto, esto es equivalente a esto. Un poquito menos evidente es que, ¿qué pasa? Estas dos me hablan de qué pasa si tengo una misma operación, ya sea de conjunción o de disyunción. Acá, ¿qué pasa si están combinadas? Hay lo que se llama distributividad. Esto sería distributividad de la disyunción respecto de la conjunción, así como ustedes tienen distributividad del producto respecto de la suma. Recuerden esa propiedad de los números. Bueno, esto es lo mismo que P o R en conjunción con Q o R. Y también hay una distributividad de la conjunción respecto de la disyunción. Es como que esto se puede juntar a través de este operador con la primera o esto a través de este operador con la segunda. O sea, en definitiva, P o Q y R es lo mismo que P y R o Q y R. Las leyes de De Morgan son las que nos hablan de las negaciones de las conjunciones o de las disyunciones. La negación de una conjunción equivale a la disyunción de las negaciones. Es la que hemos demostrado justamente hace un rato.
hemos visto que es una tautología, por lo tanto, todo esto es una tautología, por lo tanto, esta proposición es equivalente a esta proposición. Y cuando veamos esta proposición, o una proposición de esta forma, la podemos reemplazar por una de esta forma. Hay errores frecuentes, por ejemplo, pensar que el no se distribuye sobre el P y sobre el Q y se olvidan de dar vuelta el sombrerito. No, miren, esto tiene una regla mnemotécnica fácil. La negación de una operación de conjunción da una disyunción, cuyos operandos son las negaciones de lo que antes estaba como conjunción. Y para la disyunción pasa una situación exactamente análoga. La negación de una disyunción es una conjunción. ¿De qué cosas? De la negación de la primera con la negación de la segunda. Bueno, esas son nuestras leyes lógicas más famosas, y más vale que hagan un esfuerzo por demostrar que cada una de estas fórmulas que les acabo de mostrar es una tautología, para ver que realmente uno tiene la equivalencia. Como para terminar la clase, hemos dicho qué pasa cuando toda la columna que corresponde a una proposición da verdadero. Se llama tautología. Pero hay algunas en las que las tablas de verdad, hay algunas proposiciones en las que las tablas de verdad me da siempre falso. Fíjense esta proposición. Q y no Q. Me pregunto, ¿puede ser verdadero eso? Eso me está diciendo. Para que sea verdadera esta conjunción tendrían que ser verdadero esto y esto. El Q y el no Q. Pero eso es imposible. Y suena a alguien contradictorio que afirma una cosa y al mismo tiempo afirma la negación de esa cosa. Eso por supuesto que para nosotros es una contradicción. Veamos cómo salta la contradicción en la tabla de verdad. Cuando construimos la tabla de verdad, acá hay una sola proposición, así que la tabla tiene una sola columna para las proposiciones simples, Q. Y sus valores posibles son verdadero o falso, sus negaciones de un verdadero es un falso, de un falso es un verdadero, y la conjunción verdadero y falso es falso, falso y verdadero es falso. O sea que siempre me da falso. O sea que la fórmula esta siempre es falsa independientemente de los valores de verdad de las proposiciones individuales que la componen. Este caso de fórmulas que siempre dan falsedades se llaman justamente contradicciones. Y en matemáticas siempre tratamos de evitar contradicciones, pero más vale que sepamos cómo detectarlas. Finalmente hay un tipo de fórmulas hay varias fórmulas que nos dan su tabla de verdad. La columna final no tiene todos verdaderos ni todos falsos, algunos verdaderos y algunos falsos. Un ejemplo de eso es la fórmula P y no Q. Acá está la tabla. Fíjense que miro la tabla de verdad, la columna correspondiente a la proposición, y hay casos en los que es verdadera, en este caso uno solo, y casos en los que es falsa, en este caso 3. Bueno, en esos casos, esas proposiciones cuyas tablas de verdad, o sea, cuyos valores de verdad son a veces verdaderos y a veces falsos, dependiendo de los valores de verdad de las proposiciones simples que la componen, se llaman contingencias. Y bueno, esa es nuestra primera clase, termina aquí. Lamento no poder escuchar algunas de sus inquietudes. Seguramente tienen muchas inquietudes, pero bueno, les pido por favor, vean las clases. Estas clases están pensadas como un apoyo a los apuntes que en breve les vamos a hacer llegar. Hay apuntes de cátedra que son los que usan también las otras carreras aquí en sede central. Y esperamos que en todo este tiempo que tienen para estar encerrados, así como nosotros tenemos tiempo para prepararles material y mandárselos para ir paliando esta situación, ustedes, ojalá que se hagan el tiempo para mirar estas clases, reírse un poco, porque por supuesto que hay bastante para reírse de la forma en la que uno habla. Uno no es, digamos, no está acostumbrado a las cámaras, está acostumbrado al pizarrón. Pero más que nada lo que se extraña es esa interacción con ustedes, esa posibilidad de escuchar,
qué es lo que ustedes hacen y siempre, siempre en una clase presencial está la posibilidad del chiste, del comentario siempre respetuoso y ojalá que pronto podamos tener una de estas clases. Mientras tanto nos tendrán que soportar así como estamos, como hemos tenido esta primera clase. Ya la profesora María Salazar, que es la responsable de los trabajos prácticos, les va a ir enviando material para que vayan resolviendo trabajos prácticos. Vean la clase, la ven tantas veces como necesiten, lean los apuntes que les vamos a mandar y entre todo eso ojalá que logremos que ustedes se interesen por la materia. Es una materia muy linda y ojalá que puedan disfrutarla y que pronto la podamos disfrutar también de manera presencial. Hasta la próxima, amigos.